Estimados jóvenes del primer grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos los suelos. ¿Sí? La clase anterior estudiamos las rocas, ¿no? Hemos visto los tipos de rocas, ahora vamos a estudiar los suelos. Vamos a conocer las propiedades y componentes de los suelos y también comprender la formación e importancia de los suelos. Bueno, empecemos diciendo que los suelos conforman la capa más superficial de la corteza terrestre, ¿no? Hemos estudiado, recuerden ustedes, las capas de la Tierra. Una de ellas es la litosfera. Dentro de la litosfera tenemos la corteza terrestre y dentro de la corteza terrestre, si se quiere seguir dividiendo, digámoslo, para comprenderlo mejor, pues los suelos es la capa más superficial, es la primera capa, digámoslo así, que encontramos, ¿no? Al estudiar la, la litosfera, ¿no? ¿Y cómo es que se forma? ¿Cómo es que así, digamos, se originan los suelos? Pues los suelos resultan de la descomposición de las rocas, ¿no? Por los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Y por la acción del agua, del viento y de los seres vivos. Es decir, las rocas se descomponen, digamos, en ese polvo y ese polvo se va compactando, ¿no? Y se van formando los suelos, ¿no? ¿Y cómo se descomponen esas rocas? Pues esas rocas se descomponen por la acción del agua, del viento o de los seres vivos, ¿no? Los seres vivos también descomponen las rocas, ¿no? Las pulverizan, ¿no? Y ese polvo que sobra, pues se va cayendo y se va formando el suelo, ¿no? ¿Ya? Es decir, al descomponer, ¿qué quiere decir descomponer? Es decir que se va fragmentando la roca, ¿no? Y esos fragmentos se van haciendo cada vez más pequeños. Y estos fragmentos se van disolviendo, ¿no? Y van a formar nuevos compuestos que se conoce con el nombre de meteorización. Los productos rocosos, ¿no? De la meteorización se mezclan con el aire, ¿no? ¿Ya? Se mezclan con el aire, con el agua y restos orgánicos, ¿no? ¿De dónde provienen esos restos orgánicos? Esos restos orgánicos provienen de plantas, animales, ¿no? Y con eso forman el suelo. No solamente esa es la descomposición de la roca, ¿ya? ¿Ya? Sino que es esa descomposición de la roca, ¿no? Se une con otros compuestos de los como el agua, ¿no? Se va mezclando con el agua, el aire y componentes orgánicos, ¿no? De las plantas y animales, ¿no? Entonces, como se mezcla con el aire, como se mezcla con el aire, con el agua y con restos orgánicos, ¿no? Ya sea de plantas o animales, se puede decir o se puede considerar, ¿no? Que los suelos, ¿no? Los suelos son el producto, ¿no? De la relación o la interacción entre la litosfera, ¿no? Que es el suelo propiamente, la atmósfera, ¿no? Que está el aire, la hidrosfera, que es el agua, y la biosfera, ¿no? Que son los restos orgánicos o los compuestos orgánicos de plantas y animales, ¿no? ¿Cuánto tarda eso? Pues tarda muchos años, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y como tardan muchos años, algunos suelos son ricos en proteínas, ¿no? En minerales, ¿no? Y algunos sirven para la agricultura y otros no, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si son considerados como recursos naturales, no renovables. ¿Qué quiere decir no renovables? Es decir, que una vez que se pierde la riqueza de los suelos, no los podemos recuperar, ¿no? ¿Ya? Y hay que considerar que en la gran parte de la vida terrestre se desarrolla en el suelo, ¿no? En los suelos, ¿no?
¿Por qué? Porque en los suelos crece gran cantidad de plantas y viven muchos animales, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la ciencia, profe, que estudia los suelos? Pues la ciencia que estudia los suelos es la edafología, ¿ya? Esa ciencia estudia las características, la formación, la evolución, las propiedades físicas, químicas, morfológicas, mineralógicas, distribución y aptitudes para la explotación agrícola o forestal de los suelos. Entonces, la ciencia que estudia los suelos es la edafología, ¿correcto? Muy bien. Profe, ¿cuáles son los componentes del suelo? Pues ya lo hemos dicho de alguna manera en la explicación anterior, ¿no? Se puede incluso sintetizar en que está compuesto por materia orgánica y por materia inorgánica, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son los componentes inorgánicos? Pues la arena, la arcilla, el agua y el aire, ¿no? Y orgánicos como los restos de plantas y animales. Uno de los componentes orgánicos de los suelos es el humus, ¿no? Ustedes habrán escuchado el humus, ¿no? Del suelo, ¿no? El humus se encuentra en las capas superiores de los suelos y constituye el producto final de la descomposición de los restos de plantas y animales junto con algunos minerales. Tiene un color de amarillento a negro y confiere un alto grado de fertilidad a los suelos, ¿no? O sea, cuando el suelo tiene humus es propicio o es bueno para la agricultura, ¿no? Muy bien, entonces el componente de los suelos se puede sintetizar en que es, digamos, materia orgánica y materia inorgánica, ¿no? O componentes orgánicos y componentes inorgánicos, ¿no? ¿Ya? Vemos aquí el dibujito, ¿no? La roca madre se van desprendiendo algunos fragmentos de la roca, ¿no? Que se va mezclando con el aire, con el agua, ¿no? ¿Sí? Y que vendría a ser la materia inorgánica, ¿no? Y también la materia mineral, ¿no? Y mientras que la materia orgánica es la descomposición de los seres orgánicos, ¿no? Animales, plantas, ¿no? Y que en el último proceso de su descomposición da origen al humus, ¿no? Esta materia orgánica puede ser de hojas, de animales, de raíces, ¿no? De animales muertos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Propiedades físicas de los suelos. Pues en cuanto a su estructura, su estructura es la forma en que las partículas se reúnen. ¿Cómo se reúnen estas partículas? Pues el suelo seco se agrieta y se ve la estructura mientras el húmedo se maciza y no deja ver la estructura. Consistencia, es decir, la resistencia a la deformación o ruptura. La densidad se refiere al peso por volumen del suelo relacionado con la porosidad. La aireación, contenido de aire en el suelo, y es importante para el abastecimiento de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, ¿no? Que son elementos químicos importantes para que los suelos sean ricos, ¿no? Temperatura. El suelo recibe las radiaciones solares y se calienta, donde la temperatura depende de cómo llegan las radiaciones y cómo las asimila el suelo, ¿no? Color varía de acuerdo al contenido de humedad. Puede ser negro, blancuzco, pardo, amarillento, rojo, gris, verdoso. Textura representa la composición granulométrica del suelo, como la arena, limo y arcilla. O sea, si es muy gruesa, arena, ¿no? Si es más fina, será limo o arcilla, ¿no? La clase de textura de los suelos, ¿no? Los suelos muestran gran variedad de aspectos, fertilidad y características químicas en función de los materiales minerales y orgánicos que lo forman. El color es uno de los criterios más simples para calificar la variedad de suelo. La regla general, aunque con excepciones, es que los suelos oscuros, ¿no? Suelos oscuros o negros, son más fértiles que los claros, ¿no? La oscuridad suele ser resultado de la presencia de grandes cantidades de humus. A veces, sin embargo, los suelos oscuros o negros deben su tono a la materia mineral, ¿no? O sea, no siempre es porque hay presencia de humo o humedad excesiva. En estos casos, el color oscuro no es un indicador de fertilidad.
O sea, hay excepciones, ¿no? Pero por lo general, ¿no? El humus es signo de fertilidad, por lo general, aunque hay excepciones como en este caso. Por otro lado, los suelos rojos o castaños rojizos suelen contener una gran proporción de óxido de hierro, que no han sido sometidos a la humedad excesiva. Por tanto, el color rojo, o sea, un suelo de color rojo es en general un indicio de que el suelo está bien drenado, no es húmedo en exceso y es fértil. O sea, suelos fértiles tenemos los rojos o los negros, ¿no? Los suelos amarillos o amarillentos tienen escasa fertilidad, deben su color a óxidos de hierro, ¿sí? Que han reaccionado con agua y son de este modo señal de un terreno mal drenado. Los suelos grisáceos, ¿sí? Pueden tener deficiencia de hierro u oxígeno o un exceso de sales alcalinas como carbonato de calcio. ¿Ya? Eso es con respecto al color. Y la textura se refiere pues al tamaño de las partículas, ¿no? Que lo constituyen. Las partículas de suelo se clasifican como arena, limo y arcilla. Las partículas de arena tienen diámetros entre 2 y 0,05 milímetros, ¿no? Las de limo entre 0,05 y 0,02 milímetros, ¿no? Y las de arcilla son menores, ¿no? Entonces la más fina es la arcilla, ¿no? En general las partículas de arena pueden verse con facilidad y son rugosas al tacto, ¿no? Las partículas de limo apenas se ven sin la ayuda de un microscopio y parecen harina cuando se tocan. Las partículas de arcilla son invisibles si no se utilizan instrumentos y forman una masa viscosa cuando se mojan. Luego tenemos los horizontes, ¿no? Se define como horizontes a las capas que forman el suelo. El perfil de un suelo ideal comprende los siguientes horizontes, ¿no? El horizonte A, llamado también horizonte de lavado, por estar expuesto a la erosión y lavado de la lluvia, es la capa más superficial del suelo. O sea, dentro de los suelos también hay subcapas, digámoslo así, pero no se le llaman subcapas, sino se le llaman horizontes, ¿no? El horizonte A es la capa más superficial, la que nosotros pisamos, se podría decir, ¿no? Abundan las raíces y se pueden encontrar los microorganismos animales y vegetales. Es de color oscuro debido a la presencia del humus. El horizonte B recibe el nombre también de horizonte de precipitación, ya que aquí se acumulan las arcillas que han sido arrastradas por el agua del horizonte A. Es de color más claro que el anterior y está constituido por humus mezclado con fragmentos de rocas. El horizonte C se le conoce también como subsuelo o zona de transición. Está formado por la roca madre fragmentada en proceso de desintegración. Y horizonte D es la capa más profunda del suelo, está formado por la roca madre fragmentada, por lo que también recibe el nombre de horizonte R. Entonces, 4 horizontes, ¿no? ¿Ya? Según la profundidad. Los factores que influyen en la formación de los suelos tenemos los factores litológicos, los factores biológicos, los factores topográficos y los factores climáticos, ¿ya? Y también los factores temporales. Los litológicos se refieren a la naturaleza física y química de la roca madre, la cual puede ser de cualquier tipo. Los biológicos, son aquellos que están representados por los seres vivos, plantas, animales, microorganismos, los cuales juegan un papel importante en el desarrollo de los suelos. Los topográficos son aquellos que se derivan de la ubicación geográfica de los suelos, ¿no? Ya sea la costa, sierra o selva, o según la altura, ¿no? Según la altitud. Los factores climáticos son los más importantes en formación de los suelos, ya que el clima establece las condiciones de temperatura y humedad. El aumento de la temperatura influye de manera decisiva en muchas de las reacciones químicas que se desarrollan en los suelos, con lo cual se hace más intenso el proceso de desintegración de las rocas. El aumento de la humedad o de las precipitaciones es favorable para el aumento de los compuestos orgánicos y la disminución de las sales en los suelos. Y el exceso de precipitaciones ocasiona un intenso lavado del suelo y por consiguiente lo deja estéril. Factores temporales. El tiempo es otro factor necesario para que el resto de los factores que influyen en la formación de los suelos puedan actuar. Bien, ¿cómo se forman los suelos? Ya hemos dicho, ¿no?, que es que se forma con la interacción del agua, del viento o del aire, ¿no?, y de la materia orgánica, ¿no? ¿Ya? Pero todo eso parte de la roca madre, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Digamos, es el sustrato a partir del cual se desarrolla el suelo, ¿no? Es a partir de la roca madre se va desarrollando, ¿no? Porque la roca madre tiene que desprenderse las partículas o fragmentos, ¿no?, que se van a mezclar con los otros elementos, ¿no?
Bueno, y las funciones de los suelos puede ser regular el clima, el ciclo de los nutrientes, es el hábitat para los organismos, regula las inundaciones, es fuente de productos farmacéuticos, base para las infraestructuras humanas, ¿no? Aquí se construyen las casas y todo lo demás, ¿no? Suministro de materiales de construcción, ¿no? De aquí se saca el cemento, el yeso, etcétera. También es parte de la herencia cultural, suministra alimentos, fibras y combustibles, retiene el carbono y purifica el agua y reduce los contaminantes también del suelo, ¿no? Muy bien, esas serían las funciones y la importancia del suelo. Muy bien, jóvenes, eso ha sido el tema de hoy, los suelos, así que desarrollen las actividades que están al final y me las envían al correo. Sin más, nos vemos la próxima. Hasta luego.